Buenos días. Siguiendo con la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre cómo la bioenergía contribuye en el perfeccionamiento del entrenamiento deportivo. Vamos a partir de lo siguiente. ¿Qué entendemos sobre entrenamiento? Osolin, desde el año de 1983, desde la antigua Unión Soviética, nos expresa que entrenar deportivamente es aplicar una serie de cargas que van a optimizar el organismo para responder ante una exigencia determinada. Esa exigencia viene a ser la competencia deportiva. En ese sentido, el entrenamiento va a partir a través de atender procedimientos, métodos y procesos y respetando los principios del entrenamiento deportivo. Desde esta base se va a producir mejores resultados deportivos, es decir, optimizando el rendimiento deportivo. Pero tenemos que partir realizando la siguiente pregunta. La preparación deportiva, tal como la conocemos, desde Mayevet hasta Osolin, Harre, desde el entrenamiento, ¿puede optimizarse o simplemente el único camino es la planificación deportiva? ¿Habrán otras estrategias? Hemos visto que a lo largo del tiempo, a la actualidad, han habido y hay todavía una serie de investigaciones científicas sobre la bioenergía. La bioenergía reconocida en la cultura física oriental como el shiatsu, el tai chi, el zen, en otros países, en el oriente, lo aplican para contribuir en el rendimiento deportivo. En el occidente no es tanto así, todavía somos reacios a este tema. Pero, ¿cuál es la experiencia en los otros deportes? Vemos que el Borussia de Dortmund, un club alemán, está aplicando dentro de su proceso de entrenamiento un contenido bioenergético, específicamente el Tai Chi, como ustedes pueden verlo ahí, y tiene resultados deportivos. Vemos también a Novak Djokovic, que también aplica, y él mismo lo dice, hay un método importante que utilizo para conservar mi nivel de energía. ¿Qué utiliza? El yoga. Tenemos a Grigor Dimitrov, que también utiliza estrategias propias de la cultura física oriental para optimizar su rendimiento. Tenemos a LeBron en el básquetbol, que también contribuye a reafirmar estos estudios sobre la cultura física oriental. Tenemos también en el Arsenal, quien no conoce al Arsenal, que los deportistas del Arsenal utilizan el yoga también para optimizar su rendimiento. Y en el Perú, Mario Eduardo Bendaña Montañez, cuando se le entrevistó sobre qué podía utilizar, él mismo lo dijo en una entrevista: yo no inventé nada nuevo, las cosas estaban ahí, en la historia de la humanidad, era el producto de la experiencia del ser humano, solo las estudié, las sinteticé y las ordené en mi cabeza. Experimenté y vi un resultado brillante. El Mario Bendaña, uno de los grandes entrenadores en América Latina, expresa que él utiliza el entrenamiento del yoga dentro de su proceso de planificación del entrenamiento deportivo. En ese sentido, la preparación deportiva contribuye a tener un mejor rendimiento, pero existe esa interrogante que está ahí. La pregunta sería: ahora que ustedes han visto todo lo que ocurre en el escenario nacional e internacional, ¿existirá métodos que tengan impacto en el rendimiento y que el atleta pueda romper récords? Esa sería la gran pregunta. Si nosotros decimos que sí, tenemos que saber cuáles. En el occidente no se han aplicado métodos, pero en el oriente sí. Como ya lo dije, el shiatsu, el tai chi, la meditación, el qigong. Entonces, estas se han incluido dentro del proceso de preparación deportiva. ¿Y qué es la preparación deportiva? Mayevet, en el año 83, el padre del entrenamiento deportivo, expresa que preparar deportivamente es utilizar de manera racional los procesos del entrenamiento para alcanzar un alto rendimiento. Dentro de todo ese proceso tenemos a la preparación física, que tiene 4 capacidades: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Una serie de autores
desde Osolin, Olshage, Majivet, Platonov, Manso y Guijarro, expresan que existen capacidades físicas y por otro lado también hay posibilidades para mejorarlas. Ya conocemos las capacidades físicas, las que mencioné: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, y las posibilidades funcionales son conocidas, como lo dice Guyton, son posibilidades funcionales. A esto le va a llamar factores extras. Los factores extras, por ejemplo, es optimizar el nivel de descanso, una buena ducha, una buena higiene, una buena respiración, entre otros elementos. Pero para nosotros, un factor extra que optimiza es la bioenergía. Muchos autores e investigadores en las ciencias del deporte plantean la necesidad de incluir factores extras en la preparación deportiva y específicamente en la preparación física. En Cuba, el Laboratorio de Terapias Especiales aplica la cultura física oriental. Ahí estaba el profesor Henry Solomon, quien fue asesor del doctor Roberto González, quien aplicó por primera vez en la isla el programa de cultura física oriental, específicamente lo que le llama el programa Aramboure para optimizar el rendimiento. No está aquí en discusión si es que el shiatsu, el tai chi es ciencia o no. Eso no está en discusión. La Organización Mundial de la Salud lo explica claramente y dice que aquí no se trata de ver si es ciencia o no es ciencia. Acá lo que se trata de ver es que tiene impacto en la salud o en el rendimiento deportivo. En ese sentido, ese impacto dentro del rendimiento deportivo se puede llevarse desde el punto de vista bioquímico o fisiológico. En conclusión, queridos estudiantes, ¿en qué momento puedo aplicar los contenidos bioenergéticos? Ustedes saben que dentro del proceso de la forma deportiva tenemos que uno adquiere la forma deportiva, se estabiliza y después pierde la forma deportiva. Eso lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Pero eso se concreta en un proceso de planificación llamado preparatorio, el competitivo y el transitorio. Ustedes, al aprender estos contenidos bioenergéticos, están en todas las condiciones para introducir esos contenidos en cualquier parte, en cualquier momento del proceso del entrenamiento deportivo. Y para terminar, la bioenergía potencia el rendimiento desde la densidad. ¿Y qué es la densidad? Es la relación entre trabajo y descanso. Como siempre lo he venido diciendo, el entrenamiento es tan importante como el descanso. Esa proporción debe ser armónica. En ese sentido, la manera de incluirlo en el proceso del entrenamiento tiene que ser coherente, tiene que ser parte de un ciclo y además tienen que tener presente que pueden aplicarlo en pausas completas o en pausas incompletas, sabiendo que las pausas completas reducen el descanso y las pausas incompletas son adaptativas en cualquier momento del proceso del entrenamiento o también en función a la densidad de la preparación. Muchas gracias, he concluido.